Bueno, mi gente, bienvenidos a las efemérides. Estas diosas que vaticinaban el, el futuro y con relación al pasado podían vaticinar o dar un pronóstico del futuro allí en el oráculo griego. ¿Recuerdan a este hombre interpretado por Gerard Butler, de origen hispano, que escalaba allí el oráculo y que ante cualquier vaticinio que allí se le presentaban, él hacía las cosas según a su voluntad? Estoy hablando de Leonidas. Esto es Esparta. Disculpen. Un 30 de abril, como el domingo de la semana pasada, en 1784, nació Nicolasa Ibáñez Arias, amiga y contertulia del general junto con sus copartidarios santanderistas de la época. Se casó con don Antonio José Ciro. Nació de esta unión el político y periodista y poeta José Eusebio Caro y Ibáñez, quien fue engendrado entonces por Toño José. Hombre, Toño José. En 1789, George Washington se convierte en primer presidente de la USA. Un 30 de abril del domingo de la semana pasada, en 1897, el físico químico Joseph John Thomson descubre el electrón, partícula elemental del átomo. En 1994 se celebra el Día del Niño oficialmente en México. Ya se venía celebrando desde el siglo XIX, desde Inglaterra. En 1938, Happy Rabbit, o el conejo feliz, que era el prototipo de ¿qué hay de nuevo, viejo? El orejón muelones, que tanto nos alegró la vida a muchos contemporáneos de los 80. En el 45 muere el hombre de la mosquita en el Cupido, en el arco de Cupido, el Tercer Reich. Luego le hablaré de él y de los otros dos, el de la República de Weimar y el de la República de los Kaiser. En 1975 terminó oficialmente la Guerra de Vietnam ante la humillante derrota de los comunistas del Vietcong, que tomaron bajo su poder la ciudad donde residía la embajada de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Recuerdan? Saigón. No es Baigón. Vamos a echarle Saigón. No. Eso es otra cosa. En 1982 nace el grupo musical Timbiriche, compuesto de las nuevas estrellas en este momento, que ahora son las estrellas veteranas. Estamos hablando de Eduardo Capetillo, estamos hablando de Lucerito, de Adela Noriega, de Thalía, por supuesto. En 1586, en Lima, Perú, nace Isabel Flores de Oliva, que pasará a la historia como la Santa Rosa de Lima, primera santa del Nuevo Mundo, primer criolla en venderse a los españoles colonialistas.
En 1990, Isaac Hernández, el bailarín mexicano, ingresa al National Ballet English. En 1777 nace en Alemania el matemático, astrónomo, químico Johann Gauss, influencer en la teoría de los números matemáticos y el magnetismo y la óptica. Aún sigue siendo un influencer el señor Johann Gauss. ¿Por qué? Es uno de los prototipos de estampa de hombre que las mujeres buscan, que es muy interesante, aquel que es bueno en las matemáticas. ¿Por qué? Porque este hombre podrá hackear cuentas, podrá entonces decodificar los algoritmos y podrá conseguir, por último, su llave a la riqueza estratosférica. Muy bien. En 1800, Tomás Félix Bererkes de Marquina toma posesión del gobierno de la Nueva España. En 1980 se instituye el Día del Psicólogo en Chile. Miembro de la Fuerza Armada Revolucionaria del Perú, fue creada o instituida. También se creó un día como el 30 de abril del domingo de la semana pasada, la organización de la OEA en Colombia. Bogotá, Colombia. En 1948 se crea la Carta Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, una alianza panamericanista como la Panárabe que comenzó allí entre Egipto a la cabeza, Siria y Jordania. Los hermanos árabes, que son los hermanos sudacas. En 1948 el presidente peruano es asesinado. Se llamaba Luis Sánchez, un genocida. Fue muerto en 1933 en el hipódromo de Santa Beatriz. Un fanático perseguido por en el hipódromo de este lugar le asesinó, le acrilló. Por ese entonces, aprista, o leal, seguidor y fiel peón del antagonista del señor Luis Sánchez Cerro, el señor aprista. Se llevaba la guerra entre nuestro país y Perú por Leticia. Leticia es la capital del departamento de la Amazonía colombiano, que tiene frontera con países como la bella Venezuela, por supuesto Perú, Brasil, entre otros. En 1912 se restituye las tierras, las aguas y los montes por el gobierno zapatista en conformidad con el acuerdo de Izcamilpa, Puebla. Puebla, la semilla de la revolución centroamericana. En 1900, en el 2011 muere Ernesto Sábato, que escribe novelas como Sobre héroes y tumbas, El túnel. Este argentino novelista había nacido en 1911. Él escribió El Abaddon, el exterminador, como menciona el Apocalipsis. Jesús en calidad del Abaddon, como se menciona en el griego koiné clásico, sería el destructor o el vengador, porque está el Abaddon, el vengador,
y el Apoleón el Destructor. Muy bien, en 1916 muere en Italia el médico historiador Don Francisco del Paso y Troncoso. Álvaro Obregón, mexicano, instaura England Time Free, organización para el cuidado de la niñez, exigiendo derechos para la infancia. Un día como hoy, o un día más bien como el domingo pasado, 30 de abril de la semana pasada. En 1934, la poetisa, guionista, dramaturga, etc. Margarita Villaseñor trabajó para Televisa. ¿Recuerdan al Raúl Velasco? Que da asco. En 1956 se inaugura la Torre Latán. Esa manera de pronunciar de manera abreviada Latinoamérica está en boca hoy día y es muy común entre los influencers y toda esta gente del medio de la familia Yesel. Criollo, por supuesto. Diseñada por los arquitectos H. Álvarez o A. Álvarez y Alfonso Aullada. Antisísmica. Primer construcción de México con estas características antisismos. Tiene un reloj visible a varios kilómetros. En ese momento se encuentra entonces en renovación y allí se lleva a cabo la sede de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México. En 1989 es declarado este monumento como histórico. O sea, la torre Latán, que se había empezado a construir en 1957, después se instituyó como monumento histórico en 1987 y ahí entonces da paso a la sede que estamos hablando legislativa. En 1997 se escribe el Acta Mexicana. Jorge Mondragón, que pena, en 1999 el actor mexicano Jorge Mondragón, que actuó por más de 200 películas, radionovelas, teleteatro y novelas, moría. En el 2006, la actriz Beatriz Sheridan, pionera de las novelas en Latinoamérica, o sea, prácticamente una de las primeritas. Muere entonces también Amparo Arozama en el 2009, un día 30 de abril, como el domingo de la semana pasada. Arozamena murió feliz y contenta comiendo arroz con garra. En 1875 se crea o se edifica o se empieza la edificación del Hostal de los Niños. Posteriormente, en un día 30 de abril de ese mismo año, es inaugurado en Argentina el barrio porteño de Recoleta. En 1905, River Plate juega su primer partido de fútbol oficial frente a la Asociación de Medicina, equipo que le ganó 3-2 al equipo de este muchacho le jugó Francescoli. En 1949 el aeropuerto de Ezeiza se inaugura en manos de la presidencia del viejo cabrón Juan Domingo Perón, en honor entonces a Juan Pistarini, su promotor. En 1975, un 30 de abril, como el domingo de la semana pasada,
High Voltage se lanza el disco de la banda hard rock AC/DC, una de las más exitosas y populares del mundo. En 1977, Madres de la Plaza marcha por primera vez como trance. Marchan entonces alrededor del montículo de la Plaza de Mayo, ese símbolo fálico del antiguo Egipto, que también han sido trasladados a la Playa Sistina en el Vaticano. Símbolo masónico y satánico. 1984, Roger Waters, es el hombre mojado, sale a la venta su primer discografía tras el alejamiento de Pink Floyd. Aprovechó la ausencia de Pink Floyd para hacerse de las suyas. En 1989, Guy Williams muere solo. Era un actor que había interpretado a Don Diego de la Vega en la serie recuerden, mire, el Z del Zorro. En 1993, Mónica Seles, número 1, fue apuñalada por un fan de su rival, Magdalena Maeleva, en pleno juego de tenis. El World Wide Web o Internet quedó liberado y cualquier persona de la vida civil podría usarle. Eso fue lo más relevante para el año 1993, el 30 de abril. En 2011 se inaugura por la UNESCO el género musical jazz, o sea, de ese momento para acá, desde el 2011 se celebra el Día del Jazz. En Irlanda, pero casi 2 milenios atrás, se ocurre el primer tornado de Irlanda, fue el primero, inclusive antes que los de la USA. En 1557, líder mapuche Lautaro, nombre del cual viene entonces la secta que da origen a todas esas sociedades secretas, oscuras, francmasonas, como la sociedad Lautaro, indígena mapuche, en 1557, un 30 de abril. Como el domingo de la semana pasada, es asesinado por tropas españolas en la batalla de Masaquito en Chile. Eso fue todo por hoy.